diaria y es provocada por infecciones de las vías respiratorias altas, que se abrevia así, IVRA, de los gatos. Estas infecciones están causadas por distintos agentes patógenos que se caracterizan por presentar signos respiratorios y oculares, representados principalmente por estornudos y descarga oculonasal. El complejo respiratorio felino es de distribución mundial y afecta principalmente a gatitos menores de 6 meses, pertenecientes a colonias, criaderos, refugios o gateríos. Pero bueno, también puede afectar a otros gatos que no vivan en colonia o que tengan distintas edades, pero la presentación más frecuente es en gatitos menores de 6 meses. El complejo respiratorio felino describe cuadros de alta morbilidad y baja mortalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que muchos gatitos se van a enfermar después del contagio, pero muy pocos de ellos van a morir como consecuencia de la enfermedad. Y la mortalidad ocurre, como dice al final, en pacientes que están debilitados o inmunosuprimidos. Bien. Entonces, con respecto a la epidemiología del complejo respiratorio felino, la gripe, los virus se liberan en secreciones orales, nasales y oculares, ¿no? Acordémonos, no sé si han leído algo sobre estos contenidos, pero no solamente son virus los patógenos primarios que son causantes de la gripe, sino también hay bacterias involucradas que la vamos a detallar enseguida. La propagación es por contacto directo y por estornudos. Es de presentación, como ya habíamos dicho, más frecuente en gatitos menores de 6 meses y que están agrupados en colonias o criaderos. Hay factores ambientales predisponentes, como la falta de limpieza, la poca ventilación, un estado inmunitario deficiente en la población de los gatos y sobre todo el estrés que puedan tener los gatos en estos lugares. Característicamente origina cuadros con alta morbilidad y baja mortalidad, como ya habíamos dicho, y se mueren los animalitos que están inmunodeprimidos o muy débiles. Bueno, ¿cuáles son los signos clínicos característicos de esta enfermedad, de la gripe del gato? Bueno, como ya habíamos dicho, respiratorios. Dentro de los respiratorios siempre hablamos sobre signos respiratorios de afecciones de vías respiratorias altas. Entonces, estornudos, secreción nasal serosa, que luego puede ser mucopurulenta. Los virus producen secreciones serosas que después se contaminan con bacterias que pueden ser primarias o secundarias y empieza a ser mucopurulenta esa descarga nasal. Con respecto a los signos oculares, tenemos secreción ocular, conjuntivitis, queratitis y puede haber también úlceras corneales. Y con respecto a la cavidad oral, podemos tener estomatitis, gingivitis, hipersalivación y úlceras en la cavidad oral, que puede ser tanto en la lengua como en el pecho, en el paladar. O sea que los principales signos clínicos son estornudos, descargas nasales, lesiones en los ojos y lesiones en la boca. También vamos a ver, particularmente con cada una de estas etiologías, algunos signos clínicos particulares de cada uno de ellos. Bueno, a esto me refería, úlceras, se pueden presentar úlceras en la piel de la zona nasoocular, o sea, en la zona alrededor de la boca o alrededor de los ojos. Hipertermia, anorexia y claudicación son signos que también se pueden presentar, aunque la hipertermia, la fiebre se presenta, tendría que estar en los signos clínicos anteriores, ¿no? Como principales. Acá vemos una imagen de un gato que presenta
lesiones de piel ulcerosas o ulcerativas en la región de la nariz, cerca de los ojos, provocada por una infección viral que vamos a ver más adelante. Entonces, los diagnósticos, o sea, ¿con qué tenemos que diferenciar este complejo respiratorio felino o esta gripe del gato? Lo vamos a diferenciar con, por ejemplo, enfermedad dental con fístula oronasal o absceso en la raíz dental. Es algo que produce la sintomatología clínica exactamente o igual que la gripe del gato. El absceso periodontal o de la raíz dental provoca descargas nasales mucopurulentas con mucho estornudo, falta de apetito y fiebre. Así que vamos a tener que revisar bien la cavidad bucal para diferenciar, para ver que no haya una patología de este tipo. Desarrollo de anomalías inducidas por traumas, por ejemplo, fracturas de dientes o de fractura del paladar. He tenido casos de un gato con sintomatología respiratoria alta. En el caso ese que había tenido era crónica y era porque el gato había tenido un accidente de calle, de tránsito, en donde tuvo una fractura del paladar, del maxilar, con desviación de muchos dientes. Esa fractura se soldó y quedó una anomalía que después provocó síntomas crónicos. Otro diferencial son los cuerpos extraños, como briznas de hierro, o sea, pasto, vegetales, semillas que pueden estar dentro de la cavidad nasal, que provoque los estornudos y las descargas. Las neoplasias, como los linfomas, que son muy frecuentes en los gatos, los carcinomas, también es un diferencial porque provoca también lo mismo, descargas. Al ubicarse en la cavidad nasal va a provocar el estornudo y las descargas. Pero bueno, los linfomas, tal vez estas neoplasias se presenten en gatos mayores de 1 año, pero también es un diferencial. El pólipo nasofaringeo es algo que se presenta también en gatos de diferentes edades, es algo benigno, un crecimiento de tejido epitelial que hay que retirarlo simplemente, se soluciona con cirugía, ¿no? La estenosis nasofaringea, las infecciones por Cryptococcus o Aspergillus, que son micosis sistémicas, también provocan descargas y estos síntomas respiratorios superiores. La rinitis crónica, como le dije recién, que había sido provocada por un trauma, y el síndrome de braquicefálico, que es por la formación particular de la cabeza y del hocico y del maxilar del gato, que provoca síntomas de este tipo. Bueno, ¿cuáles son los agentes patógenos que intervienen en el complejo respiratorio felino? Los virus que participan de forma individual o en combinación con bacterias o con otros virus son el herpes virus felino tipo 1, y cuya enfermedad se le denomina la rinotraqueitis infecciosa felina, y el calicivirus felino es el otro virus, que estos virus individualmente combinados entre ellos o combinados con bacterias van a provocar la enfermedad. Los agentes bacterianos primarios son la Chlamydophila felis, antes denominada clamidia. Ahora vamos a acostumbrarnos a decirle Chlamydophila. También la Bordetella bronchiséptica, que afecta a distintas especies. En el perro, ustedes saben que provoca la tos de las perreras. Y el Mycoplasma felis. Estas 3 bacterias son las bacterias agentes patógenos primarios de esta enfermedad y son los más importantes, pero también vamos a tener que tener en cuenta que también a veces están involucrados algunos agentes bacterianos comensales, como el Corynebacterium, la Escherichia coli, la Pasteurella, la Pseudomonas y otros.
Hoy en esta clase vamos a desarrollar las características principales de las virales, de los dos virus y de las bacterias primarias, patógenos primarios. ¿Cómo vamos a hacer un diagnóstico presuntivo del complejo respiratorio felino? Bueno, vamos a llegar a este diagnóstico presuntivo clínico mediante la reseña, la anamnesis, los signos clínicos característicos típicos que hemos visto hasta ahora, que son muy simples, como son las descargas oculonasales, los estornudos y la fiebre, y con la respuesta al tratamiento. No es necesario hacer un diagnóstico etiológico cuando tenemos una presentación aguda de este complejo respiratorio felino. Ya vamos a ver que vamos a hacer un tratamiento sintomático de acuerdo al diagnóstico presuntivo, y de acuerdo a la respuesta al tratamiento que hagamos, vamos a continuar o pedir estudios complementarios para llegar a un diagnóstico etiológico. Pero en un principio vamos a hacer un diagnóstico presuntivo del complejo respiratorio. Bueno, para empezar a diferenciar cuáles son las etiologías que participan en este complejo respiratorio felino, y después al final de la presentación vamos a sacar conclusiones y vamos a ver cómo vamos a tratar el complejo respiratorio felino en general, pero también vamos a ir viendo en particular con cada etiología cómo se presenta cada etiología y cuál es el tratamiento individual de cada una, pero después vamos a ver que en general vamos a tratar de una sola forma, y de acuerdo a cómo vaya evolucionando ese paciente, vamos a ir haciendo modificaciones al tratamiento. ¿Cómo es la infección por el herpes virus felino que provoca la rinotraqueitis felina? Bueno, el herpes virus felino es un virus ADN de la familia Herpesviridae. Ingresa por las membranas mucosas, tiene una incubación de 2 a 10 días, tiene un curso de 2 a 4 semanas, que es autolimitante en la mayoría de los casos. Obviamente que puede haber complicaciones. Produce una inflamación y necrosis multifocal en la cavidad nasal. Los recuperados se convierten en portadores. El virus se acantona en el ganglio trigémino, en el ganglio del nervio trigémino, y ahí va a perdurar durante toda la vida del gato, y se va a volver a replicar en situaciones de estrés o donde la inmunidad esté comprometida. La excreción con respecto a la excreción viral de estos portadores es intermitente, y como le decía, puede haber este virus acantonado en el nervio trigémino que no se está replicando porque la inmunidad del animal y la salud es muy buena. En algún momento puede haber un quiebre de la inmunidad, o por un tratamiento con glucocorticoides que haga una disminución de la inmunidad. Entonces vamos a tener una replicación de este virus, aunque no siempre esa replicación va a provocar síntomas clínicos, pero sí va a provocar una eliminación del virus y posibles contagios a los gatos que conviven con o están en contacto con este animal portador. ¿Cuáles son entonces los signos clínicos de la rinotraqueitis felina? Bueno, hay depresión, estornudos, inapetencia, puede haber pirexia, o sea, fiebre, la secreción oculonasal serosa, que se puede volver mucopurulenta cuando hay participación bacteriana, que bueno, un gran porcentaje de las presentaciones de esta presentación va a haber una contaminación, una participación bacteriana, en donde al principio vamos a observar que la secreción es serosa y después vamos a ver que se vuelve mucopurulenta. Puede haber un exceso de salivación, conjuntivitis, úlceras lineales o dendríticas en la córnea. Entonces, ahora hay signos clínicos que van a diferenciar o que nos van a dar indicios en este complejo respiratorio
Algunos síntomas clínicos pueden ser patognomónicos o casi patognomónicos. ¿Qué significa esto? Que signo patognomónico significa que es un signo clínico que se presenta en una enfermedad en particular y no en otras. En este caso, en el caso de la rinotraqueitis felina, el herpesvirus felino va a producir úlceras lineales o dendríticas en la córnea, y son este tipo de úlceras son muy particulares de esta viremia, de esta enfermedad, y no de otras, presentaciones de este cuadro, ¿no? Ya vamos a ver qué son las úlceras lineales o dendríticas. Aquí tenemos una fotografía de una córnea que está afectada por una úlcera lineal. Esta imagen muestra un ojo con una tinción de fluoresceína. La fluoresceína es una tintura que se coloca, muchos de ustedes ya lo deben haber visto, los que visitan veterinarias. Es una tintura que viene en un frasco gotero, que se coloca una gota sobre la superficie de la córnea. Esta gotita se desparrama por todo el ojo y solamente va a teñir cuando tenga contacto con las membranas, con las capas internas medias de la córnea. No va a teñir la superficie corneal ni la capa de cement, que es la más profunda dentro de la capa corneal. Entonces, en este caso vemos que hay una lesión lineal que está teñida por el test de fluoresceína. También se puede utilizar la tinción de rosa de Bengala. Cualquiera de los dos van a teñir las úlceras y van a poner en evidencia las úlceras para el diagnóstico para este signo clínico. Tienen que tener en cuenta que estas tinciones son algo irritantes. Tal vez rosa de Bengala sea un poco más irritante que fluoresceína. De todas formas, tienen que tener en cuenta que hay que lavar bien el ojo, la superficie ocular, después de hacer la tinción. Cuando el ojo o la córnea está muy debilitada, no se recomienda utilizar el rosa de Bengala. Utilicen el test de fluoresceína y laven rápidamente la superficie ocular para evitar la irritación que provoca esta coloración. Cuando quieran, tengan alguna duda, me interrumpen y hacemos una pausa. Bueno, aquí vemos de nuevo la fotografía que les había mostrado al principio de la dermatitis ulcerativa. Es provocada por el herpesvirus, se denomina dermatitis herpética. Vemos todas esas lesiones. Esta dermatitis herpética no se presenta siempre que tenemos este virus. Es una presentación más rara, pero hay que tener en cuenta que relacionarla, este gato que puede tener una dermatitis, esta signología de piel, con antecedentes de signos respiratorios superiores, para relacionarla con este virus. Los cuadros clínicos más frecuentes de la rinotraqueitis infecciosa felina, los más frecuentes, estos rinotraqueitis crónica no son en realidad menos frecuentes, y la queratitis, úlceras corneales o estromales sí son frecuentes. Acá después tengo que corregir esta diapositiva. Entonces, los estornudos, la secreción nasal purulenta crónica o recurrente en gatos que no presentan enfermedades sistémicas. Bueno, estas son la presentación. Rinosinusitis crónica es una de las presentaciones, cronificación o evolución de una presentación aguda, en donde el gato no se va a recuperar dentro del tiempo ese que le había dicho, entre 10 y 20 días, sino que va a continuar con sintomatología clínica, entonces va a provocar una rinosinusitis crónica.
Sí, yo no había leído bien, pero claro, aquí dice cuadros crónicos más frecuentes. El cuadro más frecuente de esta enfermedad viral es el agudo, pero los cuadros crónicos que presentan son estos dos. La queratitis o úlceras corneales o estromales. Bueno, úlceras profundas difíciles de curar que en ocasiones provocan la perforación de la córnea y la pérdida de la visión. Entonces, comparando con el cuadro agudo va a tener conjuntivitis y queratitis y pueden presentarse las pequeñas úlceras esas que habíamos visto. No siempre se presentan las úlceras, pero en los cuadros crónicos pueden presentarse y son más frecuentes la presentación de úlceras difíciles de curar. El diagnóstico de la rinotraqueitis. El diagnóstico clínico de los cuadros agudos se realiza reconociendo el cuadro clínico típico y la respuesta al tratamiento. Bueno, con respecto a esto, como les decía, vamos a hacer un diagnóstico clínico o presuntivo y vamos a iniciar un tratamiento y el diagnóstico, vamos a necesitar un diagnóstico específico cuando tengamos un cuadro que no evoluciona como nosotros lo esperamos. O sea que un cuadro agudo que en vez de recuperarse en un periodo de 3 a 7 días de tratamiento, no hay mejora en el cuadro clínico, vamos a necesitar recién hacer un diagnóstico etiológico, un diagnóstico más preciso. Ahora, ¿qué pasa con el diagnóstico etiológico en el caso del herpes virus felino? Si nosotros hacemos serología, vamos a encontrar en muchos gatos un anticuerpo contra este virus porque han tenido contacto ahora los animales que están enfermos o animales recuperados o que han sido vacunados, títulos de anticuerpos. Entonces la serología no nos va a ayudar para hacer un diagnóstico etiológico en el caso de que tenemos un animal enfermo. La inmunofluorescencia directa también va a pasar lo mismo. El aislamiento viral es un poco más complejo para hacerlo en la clínica diaria, igual que el PCR. Y el PCR en tiempo real son diagnósticos que tienen mayor especificidad, también tienen una buena sensibilidad, pero también pueden llegar a diagnosticar, dar positivo gatos que son portadores sanos de la enfermedad, entonces tampoco nos va a ayudar en el diagnóstico del animal que tiene el cuadro agudo. En el caso de la citología sí podría ayudar. Es una práctica que se realiza mediante un hisopado que puede ser conjuntival, en donde se hace una tinción simple y se trata de observar o de encontrar, como está aquí en la imagen, cuerpos de inclusión acidófilos intranucleares. Acá tenemos una célula epitelial conjuntival, en donde tenemos un núcleo, que es todo esto que está acá, y acá adentro tenemos pequeños corpúsculos que se tiñen acidófilos y que son compatibles con la infección viral. Entonces, esto nos va a ayudar, si encontramos esto, a confirmar el cuadro de rinotraqueitis infecciosa felina. Entonces, como dice ahí, la técnica es la citología. Las muestras son lesiones en epitelio lingual y nasal, epiglotis, tráqueas, tonsila y tercer párpado. De todos esos lugares vamos a poder tomar la muestra. Ahora, estos cuerpos de inclusión, tenemos que tener en cuenta que solamente se van a presentar en el periodo inicial de la enfermedad y después ya no lo vamos a poder encontrar. Y se diferencia del calicivirus felino
porque el calicivirus felino no, que es la otra etiología viral de este complejo, no produce ni provoca este tipo de inclusiones intracelulares. Si vamos a ver que hay otra etiología que sí provoca cuerpos de inclusión, pero no son intranucleares, sino que son intracitoplasmáticas, que la vamos a ver más adelante. ¿Cómo vamos a abordar el tratamiento de la rinotraquitis felina? Bueno, como todos los cuadros del complejo, vamos a hacer un tratamiento de soporte con hidratación, si es que el animal lo necesita, si está deshidratado, nutricional, si es que el animal está comiendo poco, vamos a tratar de mejorar la calidad nutricional de ese alimento, de hacerlo más apetecible, para lograr esto, vamos a tener que calentar el alimento y utilizar alimentos que sean muy olorosos y que sean ricos para nuestro paciente. También podemos utilizar mucolíticos para disminuir la cantidad de secreciones. Antibióticos, los antibióticos no van a tener ningún efecto sobre la infección viral, pero sí sobre de las bacterias que estén causando una enfermedad, produciendo más sintomatología clínica o siendo una coinfección, ¿no? Entonces, los antibióticos van a ayudar a que no haya contaminaciones secundarias o infecciones añadidas de otros patógenos primarios o secundarios. Los antivíricos que se utilizan existen antivíricos que podemos utilizar como pomadas o ungüentos oculares con ganciclovir o cidofovir y sistémicos como el fanciclovir. Tienen una eficacia comprobada, aunque no hay muchos estudios, pero sí está comprobada la eficacia de estos principios activos, de estos antivíricos o antiherpéticos. Con respecto a la lisina es un aminoácido que al incorporarla como tratamiento reemplaza a la arginina. La arginina es un aminoácido que necesita el virus para multiplicarse y cuando nosotros agregamos lisina, la lisina es como que se intercambia el lugar con la arginina y cuando el virus toma o tiene contacto con la lisina no puede hacer la replicación. Pero esto no está comprobado científicamente, de hecho hay estudios que dicen que no funciona, que han probado distintas dosificaciones de lisina y que no han logrado mejoría en la respuesta clínica, y hay otros estudios o publicaciones que han publicado que tiene cierta eficacia. Entonces, es una herramienta más que está disponible, que no es costosa, que se puede utilizar, pero que no hay mucha comprobación científica sobre su efecto. Con respecto al interferón, existe un interferón alfa humano y un interferón omega felino que reducen la intensidad de los signos clínicos. Así que el interferón alfa humano está disponible en la Argentina y el omega felino no está disponible todavía, pero se decía que podría llegar a ingresar en este año a nuestro país. De todas formas, son herramientas que podrían ayudar con la enfermedad. Con respecto a probióticos, el Enterococcus faecium disminuye los signos clínicos y acelera la recuperación. Hay estudios publicados que hablan de los efectos beneficiosos de este probiótico. Seguramente no todos los casos vamos a necesitar utilizar todas estas herramientas para el tratamiento de un paciente. Todo va a depender con la gravedad que se presente, la sintomatología y el cuadro clínico particular del paciente. Vamos a necesitar utilizar todos estos medicamentos o solo alguno de ellos. Con respecto a los principios activos o los antivirales, el fanciclovir
es seguro y efectivo, y hay distintas publicaciones que hablan de ello. Y aquí les muestro distintas posologías de acuerdo a las distintas publicaciones que hay. Hablan de 40 miligramos por gato cada 8 horas, otros dicen de 40 a 90 miligramos por kilo cada 8 horas durante 3 a 4 semanas. Susan Little en su libro El gato menciona 62,5 miligramos por miligramos totales orales cada 12 horas durante 14 días. Y también una aclaración, una acotación es que uno de los textos dice que la dosis menor a 40 miligramos por kilo no sería efectiva. O sea que siempre vamos a tener que utilizar 40 miligramos por kilo o más, tampoco nunca pasarnos de 90. Cada 8 o 12 horas durante 3 a 4 semanas. Con respecto a los antiherpéticos tópicos oculares, tenemos la hidroxuridina, que se comercializa en Argentina, tiene una eficacia no demostrada, pero es lo que se viene utilizando hace un montón de años. El ganciclovir en pomadas 2 a 3 veces por día, no hay estudios clínicos, pero mencionan la literatura que es muy efectiva y es lo que se está utilizando ahora en Europa y en Estados Unidos. El cidofovir al 5%, ungüento 2 veces al día. Hay un estudio que menciona su eficacia. Y la lisina puede ser de ayuda en algunos gatos, como les decía, no está comprobado, pero bueno, la dosificación es de 250 a 500 miligramos por gato, o sea, totales oral cada 12 horas. Bueno, hasta ahí con herpes virus felino. Si tienen alguna duda sobre el herpes virus, si no continuamos con calicivirus. Las infecciones por calicivirus felino es la segunda etiología viral de importancia en este complejo, y como le decía, puede participar solo o combinado con herpes virus o combinado con algunas bacterias. El calicivirus felino es un virus ARN desnudo de la familia Caliciviridae. Tiene una alta variabilidad genética. Eso hace que haya distintas cepas o virus que presenten diferentes presentaciones clínicas. Es resistente en el ambiente hasta un mes, siempre y cuando las condiciones sean favorables, ambientes frescos y secos, puede llegar a durar hasta un mes. En cambio, el herpes virus felino no dura pocas horas, 1 o 2 días en el ambiente y no sobrevive más. Es altamente contagioso. Existen gatos portadores sanos que eliminan el virus con sus secreciones, y esto hace que se mantenga la infección en las colonias. Hay una presentación aguda típica, que la vamos a ver, y hay otras presentaciones o síndromes que se asocian que son menos frecuentes y que también dependen de la cepa que esté afectando al gato en ese momento. Estas otras presentaciones están relacionadas a poliartritis, a gingivoestomatitis y a una presentación que se denomina calicivirosis sistémica virulenta. Con respecto a la gingivoestomatitis, hay algunas publicaciones que la relacionan con la calicivirosis, pero nunca se ha podido reproducir todos los postulados de Koch en esta enfermedad que relacionan o confirmen la participación del calicivirus en la gingivoestomatitis. Lo que sí se sabe que hay muchas gingivoestomatitis en donde se confirma la presencia del calicivirus en
en el mismo momento que está cursando con la gingivoestomatitis. Bueno, continuamos con la infección por calicivirus. Las vías de infección son nasal, oral y conjuntival, por medio de secreciones respiratorias. La incubación es hasta 14 días, el curso es de 1 a 2 semanas, replicación principalmente en el tejido respiratorio y oral, y las lesiones son características. Lesiones en la cavidad oral son lesiones ulcerativas en la lengua y en el paladar. También hay gingivitis. Y tenemos, como les decía, la calicivirosis sistémica virulenta, que es otro cuadro agudo también, una presentación aguda de la enfermedad que es menos frecuente por suerte, y vamos a ver las características de cada presentación. Con respecto al cuadro agudo más característico de la calicivirosis, presenta estornudos, úlceras superficiales en la lengua y el paladar, lo que va a provocar anorexia, cialorrea y odinofagia. Esto significa dolor al tragar. A estos gatitos, bueno, le va a doler la lengua y la boca, entonces va a haber presentación de anorexia y vamos a tener que hacer un tratamiento con tal vez lidocaína local para evitar el dolor y tratar de que esos gatitos coman y no se sigan debilitando. La secreción nasal y ocular están siempre presentes, y algunos casos también presentan fiebre, apatía y dolor articular. Estos signos clínicos de abajo no se presentan siempre, pero bueno, pueden presentarse solos o combinados con todo el grupo de sintomatología anterior. Como ven en la fotografía superior, no sé si ustedes pueden ver la flechita del mouse. Sí. Bien. Sí, se ve. Buenísimo, Lorna. Ahí, bueno, estoy señalando que hay distintas lesiones ulcerativas sobre la lengua, que son características de esta presentación de este virus. Acá ven úlceras en el paladar, hay 2 úlceras de gran tamaño, y las otras etiologías no van a presentar úlceras dentro de la cavidad bucal. Entonces este es un signo patognomónico diferencial de la calicivirosis felina. Bien, hay un síndrome de poliartritis en gatitos que va a ser, se da en gatitos muy pequeños, que afecta las articulaciones de los gatitos, que puede afectar una o varias articulaciones, en donde el gatito va a presentar, bueno, quietud, decaimiento, apatía, el dolor y fiebre. Entonces, también es una presentación de este cuadro. También a veces el cuadro agudo puede provocar el dolor articular. Bueno, con respecto a la gingivoestomatitis, como ya les había dicho, se la relaciona con el calicivirus porque se ha encontrado calicivirus en muchos estudios de gingivoestomatitis, pero no significa que el calicivirus provoca esta enfermedad. De todas formas, bueno, vamos a tener el signo, como está ahí en la fotografía, el signo clínico que diferencia la gingivoestomatitis de la enfermedad periodontal es el signo de inflamación alrededor de toda la pieza en la cara labial y bucal. Entonces tenemos ese diferencial. De todas formas, bueno, es una entidad por sí misma la gingivoestomatitis, pero bueno, muchos la relacionan con el calicivirus. Con respecto al cuadro de calicivirosis sistémica virulenta, este cuadro se da por cepas particulares de este virus, como este virus es un virus ARN, tiene una alta variabilidad genética en cuanto a su replicación. Algunas cepas
van a provocar este cuadro que es grave. Y este cuadro se presenta con fiebre, edema subcutáneo, principalmente edema en extremidades, ulceración en la boca, como en el cuadro típico, en orejas, garras, o sea que vamos a tener lesiones en la piel, costrosas en cara, orejas y miembros. Puede haber ictericia, disnea, vómito y diarrea. Es un cuadro clínico muy, muy grave. Por suerte se presenta pocas veces, no es muy frecuente, pero es muy grave y si bien la morbilidad es baja, o sea, la presentación es baja, la mortalidad es alta. Pocos gatos van a superar la enfermedad con tratamiento. Con respecto al laboratorio, bueno, va a haber en análisis de sangre, en el hemograma vamos a notar una neutrofilia, o sea, un aumento de glóbulos blancos, hiperglobulinemia, aumento de las inmunoglobulinas y aumento de las transaminasas, que son las enzimas hepáticas. Ahí vemos en la fotografía superior una lesión ulcerativa en la almohadilla plantar, en todas las almohadillas plantares, que son, bueno, muy manifiestas y muy graves. Y en esta fotografía de abajo vemos lesiones en la piel. Tenemos que tener en cuenta que también el herpes virus provoca lesiones en la piel, que generalmente son cerca de la boca, de la nariz y los ojos. Pero bueno, vamos a tener que tener en cuenta que los dos virus provocan lesiones, en algunos casos, muy pocos casos, presentan algunos cuadros con lesiones de piel. Bueno, ¿cómo accedemos al diagnóstico? El diagnóstico clínico es por sintomatología. Vamos a ver el cuadro típico del complejo respiratorio y el signo palatobronómico de las lesiones ulcerativas en la cavidad bucal, que es el cuadro típico, ¿no? El diagnóstico serológico no es útil porque es un virus también igual que el otro, que tiene portadores sanos, por lo tanto, siempre vamos a tener, en la mayoría de los gatos, vamos a tener anticuerpos circulantes. El diagnóstico etiológico, aislamiento viral, PCR, inmunohistoquímica. Con respecto al PCR, podemos tener falsos negativos, vamos a tener positivos en gatos portadores que están sanos, podemos tener resultado positivo y también nos va a dar estudio positivo en gatos que estén vacunados o recientemente vacunados. Y el diagnóstico por medio de la inmunohistoquímica se realiza a través de biopsias de lesiones orales u órganos internos para confirmar el cuadro específico de la presentación virulenta sistémica, ¿no? Se utiliza especialmente para eso este método complementario. ¿Cómo vamos a hacer el tratamiento? No hay un tratamiento antiviral específico como había en herpes virus. En este caso no lo hay. Vamos a hacer un tratamiento del cuadro agudo, el tratamiento típico, con hidratación, soporte nutricional, antibióticos y analgésicos en el caso del dolor en articulaciones o boca. En la calicivirosis aguda grave podemos utilizar interferón omega felino, y en la calicivirosis sistémica virulenta no se conoce un tratamiento. Sí se puede utilizar, se recomienda utilizar el interferón omega felino. Con respecto al uso de corticoides, como este cuadro es tan grave y produce vasculitis, se podrían utilizar corticoides, pero vamos a tener que poner en una balanza sobre los efectos negativos de los corticoides que podrían provocar inmunosupresión en un animal que está grave. Entonces, bueno, tenemos que tomar una decisión si utilizar o no corticoides en este cuadro de calicivirosis sistémica virulenta y no en los otros cuadros, ¿no? ¿Cuál es el pronóstico de la calicivirosis?
En los cuadros leves o moderados es bueno. Cuando tenemos una calicivirosis grave con signo sistémico, el pronóstico es malo, y cuando tenemos la presentación sistémica, la mortalidad es muy alta. Bien, bueno, hasta aquí con calicivirus. Si hay alguna pregunta sobre calicivirus. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Va, más bien sería como para poner un ejemplo. Sí, te escucho. Usted dijo de que el virus duraba mucho en el ambiente, casi un mes más o menos. Quería yo preguntar, por ejemplo, si hay un gato contagiado que, por ejemplo, no sé, estornuda en el techo y, por ejemplo, sale mi gato y pisa aquí donde estornudó este gato y después se lame la pata, ¿puede llegar a contagiarse, por ejemplo? Sí, podría llegar a contagiarse. Por eso es que hay que tener en cuenta que la duración del virus es hasta de un mes. Podría llegar a contagiarse, claro. pero la probabilidad del contagio de esa forma es mucho menor, ¿me entendés? O sea, esto se contagia generalmente por contacto directo, o sea, que el gato esté cerca del otro gato, esté menos de un metro cuando el otro gato estornuda. Ahora, en el techo, si le dio el sol, por ejemplo, ya está, no va a durar un mes. ¿Me entendés? Claro. Pero bueno, está bueno que preguntes. Siempre tengan en cuenta unas enfermedades infecciosas, contagiosas, que no solamente es para que un animal se enferme, no es solamente la presencia del agente infeccioso. Es importante el tipo de agente infeccioso, la carga del agente infeccioso, ¿sí? O sea, la virulencia y la cantidad del agente. Por otro lado, el hospedador, digamos, el animal susceptible. Primero, la susceptibilidad. Las enfermedades que pueda tener, no es lo mismo un animal que ya es inmunosuprimido porque tenga otra enfermedad o porque que esté con tratamiento y esté en contacto con virus que no son tan agresivos. Eso es importante porque sí se puede enfermar. Y el tercer factor es el ambiente. No es lo mismo que un virus de esto caiga en un lugar en donde las condiciones ambientales le sean propicias a que el animal que ande desparramando sea justo en pleno verano, en donde 40 grados, seguramente ese virus no va, como dice el doctor, no va a vivir 30 días, porque no se están dando las condiciones. Entonces, baja la probabilidad según las circunstancias. ¿No? Pero ¿puede contagiarse? Sí puede contagiarse. Pero siempre tengan en cuenta esos 3 factores en cualquier enfermedad infecto-contagiosa. Y agregando a todo eso importantísimo que dice la profe Lorna, es la inmunidad individual de cada gato. Un gato que está bien alimentado, que vive en buenas condiciones de ambiente, no se va a contagiar de un gato que venga del vecino tan fácilmente. Si el gato, nosotros tenemos el gato, como le decía, alimentado, que vive en un ambiente que está sano, ventilado, como le dicen, ambiente enriquecido. ¿Qué es el ambiente enriquecido? Es un ambiente que tiene las condiciones necesarias para que el gato se desarrolle y viva. O sea, que tiene que tenga un jardín con árboles donde se pueda trepar, un lugar donde se pueda rascar las uñas, un lugar donde se pueda dormir la siesta y que nadie lo moleste. Bueno, si el gato vive en buenas condiciones, está bien alimentado y obviamente, y mucho mejor si está vacunado, porque existe vacuna contra estas enfermedades, las probabilidades de contagio son muy mínimas. O sea, se puede llegar a contagiar, pero las probabilidades de la presentación clínica son muy mínimas. Bien. Profe, sí. En el caso para comparar entre rinotraqueitis y calicivirus, está bien tomar en cuenta las queratitis, como decir, me oriento más en rinotraqueitis y no pienso tanto en calicivirus. Exactamente. La queratitis úlcera es muy indicativa del herpes virus en la córnea, y las úlceras en la boca son
patognomónica del calicivirus, y en eso justamente nos vamos a fijar cuando tengamos un cuadro de gripe felina. Claro, porque calicivirus, o sea, solo mencionaba secreción ocular, pero de ahí en más no hay más inflamación de córnea ni nada específico de eso, ¿verdad? Exactamente. Sí, Bien. puede haber algo de conjuntivitis en calicivirus, pero no va a estar afectada la córnea. Ah, bien. O sea que sí puede tener descarga ocular, pero no una queratitis, y mucho menos úlceras en el ojo. Cuando tenemos ulceritas en el ojo, ya vamos para el lado del herpes virus, principalmente. Después vamos a ver que una de las otras etiologías que vamos a ver hoy también podría producir ulceritas en los ojos, pero principalmente cuando tengamos úlceras en los ojos de la característica lineal y dendrítica es herpes virus. También el herpes virus provoca otro tipo de úlceras en el ojo, de cualquier forma de úlcera, pero la úlcera lineal es característica del herpes. Ahora, cuando hay una úlcera que no es lineal, que puede ser circular o amorfa, podría ser otro microorganismo que lo vamos a ver en un rato. Pero bueno, como vos decís, esas son características que nos indican presuntivamente por una etiología y no otra. Acuérdense que en calicivirus es la sinonimia es glositis ulcerosa felina, ¿sí? Entonces es más de la úlcera en boca, cosa que la rinotraqueitis no. A menos que haya tenido mucha fiebre, pero en general no produce úlcera de boca. La que produce úlcera de boca es el calicivirus. Bien. Bueno, ahora vamos a continuar con clamidiasis felina, que es producida por Chlamydophila felis. Dejamos los virus y arrancamos con las bacterias. Chlamydophila felis es una bacteria gram negativa, intracelular. Como le decía recién, podemos hacer una citología y encontrar cuerpos de inclusión intracitoplasmáticos, que lo vamos a ver en diagnóstico. No sobrevive mucho tiempo fuera del hospedador, o sea que es sensible al medio ambiente. En unas horas ya esta bacteria muere, se necesita sí o sí pasar de un hospedador a otro. Se transmite por contacto directo con otro animal infectado mediante aerosoles y fomites. Y el periodo de incubación es de 3 a 5 días. Existen portadores crónicos. Como verán, en estas etiologías tenemos portadores crónicos en todas, y esto es la forma de que se mantienen en las poblaciones felinas, y este factor, el factor de colonias y gateríos, hace que las enfermedades se mantengan en estas poblaciones y haya distintos gatos con estas presentaciones, y no así en gatos que viven de forma individual en casas de familia. La frecuencia de estas presentaciones en casos aislados, en gatos que viven solos, es mucho menor, pero se contagian cuando se relacionan con los gatos de los vecinos. Ahora, cuando tenemos un gato que vive en un edificio de departamento y que no se relaciona con otros gatos, la incidencia es mínima o nula. Entonces, aquí en esta fotografía hay una característica muy particular de la presentación de Chlamydophila felis en los gatos que puede llegar a diferenciarnos una presentación por esta bacteria a diferencia de otras. No sé si alguien se anima a ver qué particularidad tiene este gato. Yo sé, profesor. Porque me estoy mirando. No vale, ¿eh? No vale la profe. Fíjense en la foto. ¿Cómo está el gato ese? Bueno, parece todo normal. En realidad no se ve en la foto no se ve ninguna lesión ni signo clínico. Podría ser un gato normal. Pero pareciera conjuntivitis.
Un ojo cerrado. Bueno, aunque no se ve ninguna conjuntivitis, sí se ve el ojo cerrado y eso es un indicativo. Cuando tenemos un gatito que presenta los síntomas del complejo respiratorio, en donde presentó signos oculares en un solo ojo en un principio y después en los dos, eso es una característica de esta bacteria que la profe Lorna se estuvo mordiendo la lengua porque lo quería decir. Pero es eso, la Clamidófila felis generalmente ingresa en un ojo y después de un ojo pasa al otro, entonces vamos a tener al principio un solo ojo afectado y después los dos ojos afectados. Y nosotros, bueno, depende cuándo lleven al gato a la consulta, o lo vamos a ver con un ojo o con los dos afectados. De todas formas, la anamnesis nos va a indicar, cuando preguntemos, si este gatito tenía algún síntoma en un ojo y después en los dos o no. Bueno, es endémica en gatos caseros de todo el mundo. La prevalencia es alta en colectividades y baja en gatos individuales. Los enfermos y portadores crónicos son la fuente de contagio. Tiene tropismo principalmente por la conjuntiva ocular y la membrana nictitante. Bueno, con respecto a esta bacteria afecta principalmente al ojo, afecta poco al aparato respiratorio superior, aunque sí nos da signos de síntomas respiratorios superiores. La afección principal es la conjuntiva ocular y el tercer párpado, ¿no? Donde va a estar muy inflamado y va a haber mucha signología. Los más susceptibles son gatitos de 2 a 6 meses y hasta el año de vida. Es una zoonosis potencial en personas que están inmunodeprimidas. No es que nosotros vamos a atender un gato con clamidófila y nos vamos a contagiar. Nunca. Excepto que, bueno, tengamos una enfermedad inmunosupresora que tal vez tengamos que tener cuidado en ejercer nuestra profesión en general por toda la zoonosis que vamos a ver. Pero no es una zoonosis potencial. Obviamente que vamos a trabajar con cuidado, usando guantes y todo eso. Tampoco nos vamos a exponer y hacer experimentar a ver cuán resistentes somos a la clamidófila. Pero bueno. Entonces, ¿cuáles son los signos clínicos de clamidiasis? Bueno, como ven, tenemos una larga lista de síntomas oculares, signos oculares como conjuntivitis aguda o crónica, conjuntivitis unilateral y luego bilateral, hiperemia conjuntival, quemosis, descarga ocular serosa y luego purulenta, blefarospasmo, como vemos el gatito de la foto con el ojo cerrado. Con respecto a los signos nasales, puede haber descarga nasal y estornudos ocasionales. En las otras etiologías, los estornudos son muy frecuentes. Y generales, la fiebre es poco frecuente. Bueno, ¿cómo abordamos el diagnóstico? Perdón. El diagnóstico presuntivo por criterio clínico, seguido por la evaluación de la respuesta terapéutica. Bueno, el abordaje presuntivo es, como hablábamos, con la anamnesis, con la presentación típica del cuadro respiratorio superior. Podemos hacer citología conjuntival, tiene una baja sensibilidad, porque, bueno, hay un corto periodo en el cual podemos rescatar las células con los cuerpos de inclusión, pero es confirmatoria. El cultivo es el estándar de oro, tomar una muestra para cultivo de la clamidia, y el PCR es de alta sensibilidad, pero bueno, el PCR es un método ya más complejo y de difícil acceso, por lo menos para nosotros que estamos alejados de los laboratorios que hacen este tipo de diagnóstico. Acá tenemos una imagen a la derecha que muestra el hisopado conjuntival. Es muy sencillo, se pasa el hisopo sobre la conjuntiva, tratando de arrastrar material del epitelio conjuntival,
y vamos a depositarlo sobre un portaobjetos y vamos a hacer una tinción de Giemsa, que es una tinción muy simple y de rutina en la mayoría de las veterinarias. ¿Qué vamos a tratar de encontrar en eso después de que tiñamos? Son los cuerpos de inclusión intracitoplasmático y basófilos, que quiere decir que son azulados. Vean ese tamaño, estos cuerpos son bastante grandes, fáciles de observar en el citoplasma y pueden estar únicos, solos o múltiples dentro de una célula, así que podemos encontrar más de uno. Pero bueno, hay que tener en cuenta que a veces no vamos a hacer el hisopado y no lo vamos a encontrar, pero en cuanto lo encontremos tenemos la confirmación de la gripe o del complejo respiratorio por clamidiasis. Bueno. Hago una preguntita antes de seguir. ¿Cómo diferencio entonces, cómo eran los cuerpos de inclusión en rinotraqueitis? Porque es uno de los diferenciales, digamos, haciendo citología. Dentro del núcleo. Exactamente. Intranuclear. Estos son intracitoplasmáticos. Profe, en la imagen de citología que habían puesto de rinotraqueitis, se veía el núcleo de la célula muy agrandado. ¿Eso es por el corpúsculo de inclusión? No, eso es, no hay un, solamente tenemos que detectar el cuerpo de inclusión y no el tamaño del grupo, del núcleo de esa célula. No sé si tiene relación con que esté infectado. Yo creería que no, de todas formas, no es un detalle que nos pueda ayudar al diagnóstico. En otra célula, que podemos encontrar una célula con un núcleo agrandado, pero sin los cuerpos de inclusión, no significa nada, ¿me entendés? O sea que siempre tenemos que encontrar el cuerpo de inclusión dentro del núcleo, más allá del tamaño del núcleo. Con que vos encuentres la célula del epitelio que tenga el corpúsculo o el cuerpo de inclusión intranuclear, va a ser un diagnóstico de herpes virus, de rinotraqueitis, y si lo encontramos en el citoplasma va a ser el diagnóstico de clamidiasis. Bien, continuamos. Gracias. Entonces, de nada. Otras preguntas, si aprovechen. Bueno, tratamiento de la clamidiasis, se utilizan las tetraciclinas en gotas o pomada oftálmica para el tratamiento obviamente tópico o local, y el tratamiento sistémico. Para el tratamiento sistémico vamos a utilizar la doxiciclina durante 3 a 4 semanas. En el caso de también se podría utilizar la pradofloxacina. Los dos antibióticos lo encontramos en distribuidoras locales. Y con respecto a los otros gatos que conviven con este gato enfermo, tenemos que tratar a los gatos que están en contacto con el gato enfermo. O sea que le vamos a hacer un tratamiento con antibióticos a los gatos que tuvieron en contacto, digamos, cercano, ¿no? Me da miedo decir estrecho ahora, en este contexto. Bueno, continuamos entonces. Terminamos con clamidia. No sé si tienen alguna pregunta sobre clamidia, si pasamos a la etiología que sigue. Bien. Infección por Bordetella bronchiséptica. Es una bacteria, un cocobacilo gram negativo aeróbico. Puede originar infecciones respiratorias en gatos, perros, conejos, cerdos y hasta en personas. Provoca infección oportunista ocasional en seres humanos. Hay distintas especies de Bordetella, pero la Bordetella bronchiséptica es la que afecta y es el componente del complejo respiratorio felino. Es, como dicen, patógeno primario en los gatos, es más prevalente en residencias de rescate y hogares con grandes cantidades de gatos. Puede existir el estado de portador en gatos
y la transmisión puede ocurrir entre perros y gatos. Ya saben que en el perro produce la tos de las perreras. Bueno, bordetela, la epidemiología de la bordetelosis, transmisión por contacto directo o indirecto con secreciones orales y o nasales de un gato infectado. Factores como el mal manejo ambiental, el estrés o una preinfección por virus pueden predisponer a la infección y síntomas clínicos de esta enfermedad. Es susceptible la bacteria a los desinfectantes comunes y se desconoce la capacidad de persistir en el ambiente. No se sabe cuánto dura, si es frágil o no. Con respecto a la patogénesis de esta bacteria, ingresa por vía oronasal y tiene distintos factores de virulencia que provocan la patogenia y la enfermedad. Esta bacteria es móvil y tiene su movilidad a partir de los flagelos que se traslada por el epitelio ciliado de las vías respiratorias altas y la tráquea. Tiene adhesinas que provoca la adhesión de la bacteria a la superficie y provoca también lesiones. Tiene fimbrias que produce una respuesta inmunológica local y tiene toxinas que van a producir necrosis e inflamación del tejido colonizado. Entonces, gracias a todos estos factores de virulencia, la bordetela va a provocar la enfermedad en el epitelio respiratorio de la tráquea, las vías aéreas superiores, en donde va a producir una disminución del movimiento ciliar que conocen de fisiología. Las cilias tienen una actividad que arrastran el moco desde las vías respiratorias bajas en dirección hacia las altas y después vienen las descargas nasales, un mecanismo de defensa en donde van a arrastrar moco y partículas ambientales o exógenas del cuerpo. Entonces, las toxinas y las fimbrias van a provocar una parálisis de las cilias en donde va a evitar que ese moco, va a evitar que ese sistema defensivo funcione. En los gatos, esta bacteria afecta principalmente a las vías respiratorias altas, pero también puede acabar provocando cuadros de tos por bronconeumonía en gatos. O sea que, si bien afecta a las vías aéreas superiores desde la tráquea hacia arriba, también puede provocar cuadros hacia abajo, con cuadros de bronconeumonía. Bueno, hallazgos clínicos de la bordetelosis. El cuadro clínico más frecuente va a estar dado por fiebre, estornudos, descarga ocular y tos. La tos es menos frecuente que la presentación en los perros. La bronconeumonía, que es un cuadro menos frecuente de la bordetelosis, va a provocar disnea, o sea, dificultad respiratoria o distrés respiratorio, cianosis, que es la coloración azulada de las mucosas, y puede provocar la muerte. En gatitos menores de 10 semanas, pero también puede afectar a gatos mayores el cuadro clínico, ¿no? O sea, generalmente este cuadro se presenta en gatitos menores de 10 semanas, pero también puede afectar a gatos mayores. Bueno, el diagnóstico de esta etiología, diagnóstico etiológico es de bajo valor predictivo positivo. Bordetela se encuentra muchas veces en la cavidad nasal o en las vías respiratorias altas de gatos sanos, entonces que encontremos la bordetela no significa que sería la etiología causante de la enfermedad o de los síntomas clínicos que tenemos en este momento. Y el abordaje terapéutico se accede por sospecha clínica, como todas las otras etiologías, cuando tenemos una enfermedad clínica aguda. El tratamiento de la bordetelosis, vamos a
indicar un tratamiento con antibióticos. La bacteria es sensible a amoxicilina con ácido clavulánico, acitromicina, enrofloxacina, pradofloxacina. Gatitos que no cambian los dientes, amoxicilina con ácido clavulánico. Y la doxiciclina tal vez sea el tratamiento de elección para esta etiología. Y además tenemos que hacer el tratamiento de soporte como en todos los casos. Infecciones, bueno, terminamos con bordetela, continuamos con micoplasma. Sí. Puedo aclarar una cosita nada más de bordetela, porque más o menos lo mismo sucede en el perro. Está descrita como una de las etiologías dentro del complejo respiratorio canino. Bordetela, como el doctor decía, muchas veces aparece, si uno hace un hisopado y manda a hacer un cultivo, puede aparecer como parte de la flora bacteriana normal, no normal, sino aparecen en muchos perros sanos, clínicamente sanos. Entonces, muchas veces no tiene valor diagnóstico hacer un cultivo. Lo que sí, en general, aparece como aparecen coinfecciones con agentes virales, ¿sí? Como que el agente viral es el que primero predispone la mucosa nasal y después bordetela es un oportunista. Entonces, más que nada, el diagnóstico se hace en forma clínica y en aquellos casos en donde empieza una secreción mucopurulenta que no aparece normalmente en las infecciones por virus. Generalmente en las infecciones por virus las secreciones son serosas más que nada y se resuelven en 7, 10 días, ya es mucho, en 5 o 7 días. Cuando ya tenemos una secreción nasal mucopurulenta, podemos empezar a sospechar de bordetela, sobre todo si empieza a bajar de vías respiratorias altas, empieza a haber un cuadro de vías respiratorias bajas. Entonces, más que nada, como les digo, no es agente primario, sino agente secundario en los complejos respiratorios, caninos como felinos. Bien. Aunque bordetelosis puede causar enfermedad por sí sola, como dice Lorna, hay que sospechar de ella en coinfecciones cuando empieza a haber tos en los gatos que tienen estos síntomas clínicos de complejo respiratorio felino. Generalmente la tos en el gato es por una afección más bien baja, de vías respiratorias bajas y no vías respiratorias altas. El gato generalmente no tose cuando tenemos gripe felina, pero podría aparecer tos en el caso de que esté participando la bordetela. Sí, el perro es más de toser. Es muy tosedor el perro. El gato es muy raro que uno lo sienta con tos. Más lo sentís con estornudos que con tos el gato, sí. Bien, entonces continuamos ahora con el micoplasma, que es otra etiología bacteriana que participa de este complejo respiratorio, y los distintos micoplasmas son el Felis, el Gateae y el Feliminutum. Flora normal de las vías respiratorias altas, puede actuar como patógeno primario en los gatos, está presente en el ambiente y la prevalencia es alta en colectividades. Entonces, tener en cuenta que es bastante resistente en el ambiente a diferencia de los otros, ¿no? Patogenia y signos clínicos de la infección por Mycoplasma felis, principalmente infecciones agudas, se presentan con rinitis y traqueitis de las vías respiratorias, y el ojo con conjuntivitis, y puede haber queratitis, como les dije hace un rato. Además del herpes virus, también les dije que había otra etiología que podía producir queratitis, es el micoplasma. El micoplasma puede producir queratitis y úlceras en la córnea del globo ocular, pero no va a provocar úlceras lineales, sí puede provocar opacidad corneal y úlceras de otra forma, ¿no? La presentación menos frecuente de esta infección puede provocar rinitis o rinosinusitis crónica, infecciones respiratorias de las vías respiratorias bajas y casos de neumonía,
raramente se han documentado casos de poliartritis por infecciones sistémicas. Bueno, eso es raro. Es una rareza, digamos. Lo que no es raro que haya poliartritis o dolor articular en la presentación con el calicivirus. Eso es muy frecuente, que el dolor articular se presente en el calicivirus y no en este caso. El diagnóstico de los casos agudos, bueno, no se hace diagnóstico etiológico en ningún caso, como ya vieron, del complejo respiratorio felino. Se hace un diagnóstico presuntivo y se hace un tratamiento general. Ahora, cuando esto se mantiene en el tiempo y como vemos que la micoplasmosis puede provocar cuadros crónicos y de neumonía, ahí sí, cuando la enfermedad pasa del periodo de agudo, de agudeza o de periodo de 7 días, como decía Lorna, y vemos que no responde al tratamiento, ahí sí vamos a necesitar hacer un diagnóstico etiológico. Es importante confirmar el diagnóstico etiológico en los cuadros crónicos. El cultivo es difícil y lento, por lo que se prefiere usar la técnica de PCR. El tratamiento de elección son las tetraciclinas tópicas y vía oral en todos los casos. La doxiciclina responde muy bien a la doxiciclina, y también se pueden usar quinolonas y macrólidos. Bueno, acá terminamos de interiorizarnos, de describir las etiologías del complejo, describiendo particularmente las características de cada una, y ahora vamos a avanzar con el tratamiento general del complejo respiratorio felino. Como ustedes ya vieron o ya les conté, en todos los casos se hace un tratamiento sintomático y de soporte, en donde vamos a observar si es que tenemos algún grado de deshidratación. La hidratación se realiza con solución salina, o se puede utilizar solución de Ringer con o sin lactato, para rehidratar al paciente felino que no está comiendo o no está tomando la suficientemente agua. Si hay congestión, podemos utilizar descongestivos. En anorexia podemos utilizar, como ya le había dicho hace un rato, alimentos que tengan una alta palatabilidad, y vamos a lograr eso calentando los alimentos y haciendo que tengan olor, que sean como perfumados. Vamos a tener que liberar las de secreciones, la cavidad nasal, porque las secreciones van a evitar que el gato huela los alimentos, y eso hace que el gato tenga menos deseo de comer. Entonces vamos a limpiar de secreciones esa nariz. Vamos a calentar los alimentos, entibiarlos y utilizar alimentos que tengan mucho olor, que sean apetecibles para los gatos. Con respecto al dolor, cuando tenemos lesiones en la cavidad bucal, podemos utilizar lidocaína en gel, administrarle unos minutos antes para que el gato no tenga dolor bucal y pueda comer. Ahora, en el caso de que el gato no quiera comer, vamos a tener que recurrir a una sonda de alimentación nasoesofágica, que es de fácil colocación, y administrarles dieta líquida a través de la sonda. Vienen dietas comerciales líquidas para este tipo de alimentación. También podemos utilizar sondas de esofagostomía, que también se coloca una sonda a través del esófago y se alimenta a través de esa sonda. La sonda de esofagostomía es una sonda un poco más gruesa, en donde es más se puede utilizar más que dieta líquida. Además de dieta líquida, podemos utilizar dietas semilíquidas. Y con respecto a la fiebre, podemos utilizar analgésicos AINES, que van a hacer no solamente tratar el dolor, sino también la fiebre. Por ejemplo, el meloxicam se puede utilizar como antifebril, y la dipirona también se puede utilizar en los gatos, teniendo en cuenta que
la depuración o el clearance de la dipirona en el gato es más lento que en el perro. Esto significa que el gato se podría intoxicar si no cuidamos bien la dosificación de la dipirona. La dipirona se utiliza a razón de 15 miligramos por kilo cada 12 horas, pero también se puede utilizar en algunos casos hasta cada 72 horas, depende del cuadro clínico, si tenemos fiebre o no. Bien, porque también se utiliza la dipirona como analgésico, por eso le digo, o sea, si hay que ver cuánto dolor hay, si hay que hay fiebre o no, elegimos qué analgésico utilizar en cada caso. Prevención del complejo respiratorio felino. El objetivo es la disminución de la incidencia. Sí. Sí. Por eso le decía, AINES son antiinflamatorios no esteroidales. El meloxicam tiene dosis para perros, dosis para gatos, y particularmente en los gatos podemos utilizar dosis antiinflamatorias del meloxicam y dosis analgésicas del meloxicam. Las dosis antiinflamatorias del meloxicam se pueden utilizar hasta 3 días. Claro, también es para antiinflamatorio. Sé que sí, es un AINES. Sí, tal vez no sé cuando dije AINES, por eso capaz que... Acá también me dijeron una pregunta que es ¿por qué se utiliza amoxiclavulánico en gatitos que no antes de la dentición? Bien. Cuando hablaste de micoplasma. No, o de Bordetella, no me acuerdo bien. Se utiliza eso porque las quinolonas afectan los cartílagos de crecimientos, por un lado. Entonces hay que tener cuidado a la hora de administrar quinolonas en gatitos que están creciendo. Por otro lado, dosis superiores a 5 miligramos por kilo de enroxaxacina en gatos puede provocar desprendimiento de retina irreversible y dejar al gato ciego. Por eso hay que tener cuidado con la dosificación de las quinolonas. Por otro lado, las tetraciclinas afectan el esmalte dental de perros y gatos, entonces tampoco es recomendada usar antes del cambio de dentición, porque esos dientes que están creciendo por debajo de los dientes de leche pueden erupcionar con defectos en el esmalte que también van a ser de por vida, aunque es una cuestión estética, pero también, no es solamente estética, porque el esmalte dental es un elemento de protección dental. Por eso todos esos motivos, en gatitos muy chiquitos se prefiere amoxicilina con ácido clavulánico. Bien. Continuamos entonces. Entonces, ¿cómo disminuimos la incidencia y la gravedad de los signos clínicos? Bueno, con la vacunación principalmente. La vacuna, tenemos las vacunas que vienen con el virus de herpesvirus felino y calicivirus felino, están incorporados en la misma presentación triple que viene junto con el virus parvovirus de la panleucopenia felina. Mejorar la calidad de vida de los gatos, enriquecimiento ambiental, mínimo estrés posible, alimentación adecuada, aislamiento de los enfermos, cuarentena de los ingresantes. Bueno, todo eso son cuidados en el manejo, de los gatos que tenemos. Si nosotros eso en cuanto a casas con múltiples gatos. Entonces, ahí es donde tenemos que tener mayor cuidado, darle los alimentos balanceados que corresponda, de acuerdo al estado de salud de cada animal,
yo sé que cuanto más gatos hay, la gente trata de economizar en alimentos balanceados, porque son muchos gatos que alimentar, pero bueno, esa gente tiene que saber que va a tener mayores gastos cuando se empiecen a enfermar los animales, así que hay que tenerlos bien alimentados. El enriquecimiento ambiental significa lo que le dije recién, tienen que tener un espacio donde vivir adecuado para los gatos, no estar hacinados, ambientes bien ventilados y espacios, bueno, con vegetación y con todo lo que necesitan los gatos. Tampoco vamos a tener 15 gatos en un departamento, es una locura, pero cuando tenemos muchos gatos en una casa, esa casa con patio tiene que tener suficiente sanitario, suficiente limpieza, lugares donde rascarse, lugares donde los gatos puedan estar, descansar o esconderse, y bueno, y todo eso va a disminuir el estrés y va a mantener los gatos con unas buenas defensas, con las mejores defensas. Bueno, alimentación adecuada, aislamiento de los enfermos. Bueno, si tenemos un gaterío, vamos a tener que separar sí o sí el gato enfermo para evitar que en el estado de enfermedad de síntomas clínicos, en donde tenemos una gran cantidad de eliminación de estas etiologías, ya sean bacterias o virus, por las secreciones, vamos a tratar de aislar a estos animales. Después, recuperados, van a seguir eliminando, pero la eliminación va a ser mucho menos o intermitente. Ahora, en el caso del gato enfermo, imagínense que la eliminación va a ser con alta carga, como decía Lorna recién. La carga es importante en cuanto a la transmisión y el contagio. Herpesvirus, bueno, hay una publicación, bueno, que dice, vive 18 horas en ambientes húmedos y 18 horas en ambientes secos. O sea, el herpesvirus cae al piso y ya no sobrevive de un día para el otro. Eso es importante en cuanto a la epidemiología del herpesvirus. Y en cuanto al calicivirus, persiste de 8 a 10 días en el ambiente, como ya dije recién, en condiciones, digamos, ideales para la supervivencia, puede vivir hasta 30 días, hasta un mes. Ambos virus son sensibles a la lavandina diluida. O sea que, bueno, ya hablamos con respecto a la epidemiología, el contacto directo es lo que hace que hace el contagio, más que la cuestión ambiental, la persistencia en el ambiente. Si bien persiste, pero bueno, el contagio es por contacto directo. Vacunación. Vacunas contra bordetela bronchiséptica. Hay vacunas que están recomendadas para los gatos, y hay vacunas no recomendadas, y hay vacunas obligatorias. La vacuna obligatoria en nuestro país es la vacuna de la rabia. Las vacunas indicadas o recomendadas son contra rinotraqueitis, que es el herpesvirus, el calicivirus, la panleucopenia y contra el virus de la leucemia. El resto son etiologías o vacunas que no son de recomendación, y en el caso de la bordetela bronchiséptica se indica la vacunación en situaciones especiales, o sea, en gatos con alto riesgo de exposición. Se realiza a partir de las 4 semanas de edad. La vacuna puede provocar leves estornudos y tos, y se recomienda, bueno, donde hay poblaciones de gatos en donde se ha diagnosticado la enfermedad. Entonces vamos a utilizar esta vacuna para evitar enfermos con síntomas graves. Pero tampoco evita el contagio ni la enfermedad. O sea, vamos a tener enfermos, pero con pocos síntomas, o sin ellos, o sin enfermedad. Las vacunas contra Clamidófila felis viene combinada con otras etiologías. Dice, provocó más reacciones vacunales en gatos cuando se comparó con otros productos. Bueno, acá hay una publicación, encontré una publicación en donde dice que esa combinación, esa presentación había tenido sintomatología secundaria.
No existen vacunas disponibles para la prevención de las infecciones por micoplasmas respiratorios. Y las vacunas inactivadas que contienen la cepa virulenta del calicivirus, no tenemos vacunas en nuestro país contra esta cepa. Sí tenemos contra calicivirus, pero no hay una respuesta cruzada contra todos los tipos o las presentaciones del calicivirus. Acuérdense que el calicivirus es un virus ARN que tiene mutaciones y distintas cepas. Eso significa que un gato vacunado puede enfermarse de calicivirus de una cepa diferente o de la cepa esta sistémica. Bueno, como les decía, la vacuna triple felina contiene panleucopenia, herpes virus tipo 1 y calicivirus. La vacunación no evita la infección ni el estado de portador. Las distintas cepas de calicivirus no generan inmunidad cruzada. Vacuna triple felina, bueno, ya les dije, la primo vacunación. Los gatos se vacunan contra herpes virus y calicivirus a partir de las 8 o 9 semanas, que para traducirlo en meses lo vamos a hacer a los 2 meses, a los 3 y a los 4 meses. Le vamos a poner una dosis de esta vacuna por mes. Vamos a repetir al año y después vamos a repetir cada 1 a 3 años, depende de las condiciones epidemiológicas de cada paciente en particular. La inmunidad que generan esta vacuna puede llegar a durar hasta 3 años. Puede llegar a durar hasta 3 años después de la revacunación anual. Pero ya depende de las condiciones de los gatos, si se enferman o no. De las condiciones ambientales y de lo que hablamos recién, la alimentación y todos los cuidados. Pero las publicaciones dicen que podría llegar a durar la respuesta protectora hasta 3 años. A ver si tenemos algo más. Virus vivos modificados. Bueno, las presentaciones típicas que tenemos acá, las más comunes, las que son recomendadas son a virus vivos modificados. Se colocan, como les dije, a partir de los 60 días de vida. Son más inmunógenas y más seguras porque no tienen adyuvantes. Pero también hay vacunas a virus muertos que son recomendables para vacunar a gatitos que tienen menos de 60 días, gatitos particulares que, por ejemplo, no han calostrado. Entonces, en estos casos vamos a indicar que se vacunen gatitos a partir de los 15 días con vacunas a virus muertos. También se puede vacunar a gatas preñadas y se indica la vacunación de gatos bifiviral positivos, gatos que han sido diagnosticados con el virus de la inmunodeficiencia felina y virus de la leucemia felina. Se recomienda utilizar esta vacuna a virus muerto y no la vacuna a virus vivo modificada. Efectos adversos de la vacunación, claudicaciones post-vacunación, sarcoma post-vacunal asociado al adyuvante. Había la vacuna, por ejemplo, del virus de la leucemia felina que tiene un adyuvante que generaba el sarcoma post-vacunal. Ahora eso ya se ha cambiado. Igual las vacunas de virus vivos modificados no tienen adyuvante, las vacunas a virus muertos sí. Esto podría tener podría aparecer un sarcoma postvacunal en algunos casos. La presentación es muy mínima, pero a veces se presentaron. En casos de Rami-Lamido puede haber signos clínicos leves, pero no es de gravedad. Secuelas del complejo respiratorio felino. Las secuelas de este complejo pueden haber recurrencia periódica de signos agudos como oculares, opacidad
de la córnea permanente, secuestro corneal, entropión, simple farón, disminución transitoria de la secreción lagrimal. Bueno, son secreciones, secuelas que pueden quedar en los ojos después del tratamiento, después de la recuperación con o sin tratamiento de este complejo respiratorio felino. El calicivirus puede provocar una gingivitis proliferante, que quiere decir una enfermedad crónica de la boca, que puede ser tratado con metronidazol y cirugía. Otras presentaciones crónicas, como la rinosinusitis, cuando se produce daño irreversible de los cornetes, la mucosa nasal y paranasal, en el caso del herpes virus, que produce esas lesiones cuando hay una presentación grave, puede provocar estos síntomas clínicos persistentes. Obstrucción de la apertura del seno frontal a la cavidad nasal, obstrucción del conducto nasolagrimal, que va a provocar el derrame lagrimal permanente. La obstrucción del conducto nasolagrimal se desobstruye con un lavaje con solución salina. Se utiliza una aguja de punta Roma, se introduce en el orificio, en el foramen del conducto, en el canto medial del ojo, y se produce un lavado con solución salina y se destapa el conducto. Y los recuperados van a tener una predisposición a afecciones secundarias crónicas cuando tengan este tipo de daños en la anatomía. Conclusiones. El complejo respiratorio felino es de frecuente aparición en la clínica diaria. Al ser de etiología principalmente viral, cobra mayor importancia el tratamiento de sostén. Debemos recomendar la vacunación para disminuir la signología clínica, y en casos severos debemos indagar por coinfecciones con el virus de la inmunodeficiencia felina o el virus de la leucemia felina, o coinfecciones bacterianas, en donde vamos a tener que hacer un diagnóstico etiológico. El tratamiento de las secuelas es difícil y a veces es decepcionante. A veces no hay una solución definitiva para la secuela, pero bueno, puede haber soluciones paliativas. Con respecto a la salud pública, la bordetela bronchiséptica podría causar infecciones graves y muy probablemente como patógeno oportunista, particularmente en pacientes con antecedentes de enfermedad respiratoria y en aquellos que están inmunocomprometidos. Esto es salud pública con respecto a Drosophila felis. Históricamente, numerosos textos han citado a esta bacteria como patógeno zoonótico. Se han publicado pocas evidencias que apoyen este enunciado. Yo encontré una publicación de un caso de zoonosis por Clamidófila, y que era, pero bueno, una revisión reciente de la bibliografía encontró 7 casos de enfermedad humana asociada con Clamidófila felis. De estos 7 casos, solo uno fue diagnosticado en forma definitiva como causado por esta bacteria. Esta persona tenía conjuntivitis crónica y estaba inmunodeprimida. De acuerdo con la prevalencia de infecciones en gatos y en particular en gatitos, el riesgo de enfermedad en las personas es bajo. Se deben tomar precauciones para limitar la exposición de los individuos inmunocomprometidos a gatos con infecciones respiratorias y oculares. Bueno, eso significa que cuando tenemos tutores o propietarios con gatitos que tienen síntomas oculares, bueno, y si están inmunocomprometidos, tenemos que aislar o separar a los gatos de estas personas que están en ese estado de salud. El Mycoplasma felis, con respecto a esta bacteria, las infecciones micoplásmicas de perros y gatos no han sido consideradas riesgos importantes para la salud pública. Y los virus no son zoonóticos ni sospecha de... No son zoonóticos directamente. No hay una implicancia en la salud pública con respecto a los virus y baja relevancia con respecto a las bacterias. Solo tener cuidado con la bordetela bronchiséptica, pero bueno, siempre afecta a las personas inmunocomprometidas y no a las personas que tienen una salud normal. Bueno, hemos llegado al final de esta presentación, siendo las 18:58.
A ver si tenemos alguna duda. Lorna, ¿querés No, los chicos no sé si tienen alguna duda, que aprovechen ahora. Y si no, ya voy a pasar lista. A ver cómo está. A ver, espérate, que justo estoy pasando lista. ¿Viste? Ya acabo esa lista. Bueno, chicos, por favor, bueno, ya saben, entonces les vuelvo a repetir. El martes, porque me han mandado a preguntar varias veces, el martes es clase de consulta. No es obligatorio, hay que tener estudiado y las consultas es para eso, para algo que no hayan entendido, como para aclarar